Es necesario que se haga, Padre, esta mesa en esta tierra. Es necesaria la Santa Cena. Es necesario congregarnos. Es necesario alabar, adorar. Estamos haciendo justicia. Gracias, Señor. Gracias por tu eterna bondad. Gracias por tu infinita gracia, tu infinito poder. Gracias, bendito Rey. Si alguno ha cometido pecado, Señor, abogado tiene, un mediador tiene, un defensor tiene. Santo Rey. Y clamamos a esa mediación, clamamos a esa sangre que habla mejor que la sangre de Abel, que clama mejor que cualquiera de nuestras excusas. Somos cubiertos en esa sangre bendita. Somos abrazados mediante esa sangre del nuevo pacto. Esa sangre que compró, que pagó, que se derramó. Somos cubiertos con esa sangre del Cordero de Dios. Ahora sí, como hijos, como redimidos, como primogénitos, podemos adorar en libertad al Padre. Recibe, Señor, nuestra alabanza. Recibe nuestra ofrenda de adoración, Señor. Gracias, Padre. Gracias por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Que tu Espíritu Santo, que tu divino Espíritu Santo, Señor, se mueva con poder en medio nuestro. Bautízanos con Espíritu Santo y fuego. Llénanos, llena nuestra lámpara, llena nuestra vasija. Llénanos, Señor. Presencia santa de Dios. Mamanda rama mandore brazo rabababai. Levante sus manitos y dígale, Señor, solo lléname, Señor. Ya la vasija ha sido limpia con la sangre del Cordero de Dios. Lléname con Espíritu Santo y fuego. Quiero dar testimonio de tu poder. Quiero dar testimonio de tu gracia y de tu amor, Señor. Nos preparamos para esta mesa. Disponemos el corazón. Póngase de pie, amado, y levante sus manitos. ¿Sabe que un poco de aceite en una palabra profética fue suficiente? Un poco de aceite. Levante sus manitos y dígale, Señor, lléname. Señor, lléname, Señor. Llena mi vasija. Lléname, Señor. Yo quiero ser lleno de tu presencia. Yo me vacío si es necesario. Dígale, Señor, yo me vacío de este mundo. Yo me vacío de la amargura, Señor. Yo me vacío de todo lo que no te agrada. Dígale, límpiame. Límpiame con tu sangre. Límpiame. Yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Quiero ser lleno de tu aceite. Quiero ser lleno de tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Recibe esta ofrenda de aplauso. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, ¿cuántos han venido a una fiesta a poder festejar y celebrar las primicias y la Santa Cena, el pacto con el Señor? ¿Cuántos han venido para alabar y exaltar el santo nombre del Señor y decir primeramente que hay libertad en este lugar, que somos libres por su gracia, somos libres porque Él está en nuestra vida, porque le hemos aceptado, porque sabemos que Él
Él es todo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hoy puedo danzar con libertad. ¿Por qué podemos danzar? Porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Ya hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo saltar en la casa de Dios, puedo saltar en la casa de Dios, puedo saltar y disfrutar que somos libres, que somos libres, por su sangre, libre soy, que somos libres, somos libres, por su sangre, libre soy, salvo soy, mi alegría es santo amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti, eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas y en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Las cadenas fueron rotas y en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste
hiciste libre, por tu gran amor me hiciste libre. Yo hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre y puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y puedo gritar. Libre soy. 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 Las cadenas fueron rotas y en su nombre yo he vencido. Libre soy. Libre soy. Me hiciste libre, yo hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo hoy puedo gritar que libre soy. Amén. Somos libres, hemos declarado que hemos sido libres y por la gracia del Señor podemos danzar, podemos cantar. ¿Y cuántos pueden dar un grito de júbilo para el Señor? ¿Saben qué? Esta mañana tuvimos también el culto de primicia en la reunión y al final habíamos hecho todo lo que es la parte de la alabanza, pero nos podíamos glorificar porque el Señor había dado e impartido una palabra en la casa, dado e impartido primeramente la Santa Cena, nos impartieron lo que es el vino, el cuerpo del Señor, la sangre de Él, el pan también. Entonces podemos saber que habíamos tenido una reunión gloriosa y saben que algo que decía el pastor Jere en una palabra que se soltó en la casa, pero una palabra que hay que creer no solamente para la casa, obviamente se podría decir la casa paterna, sino también para las casas hijas, porque así como se va a abrir un terreno propio para la primicia sería que es la casa paterna, sabemos y creemos que no va a ser la única casa, porque ahí se va a seguir extendiendo. Va a salir más casas desde Luzuriaga, van a salir más casas de la casa de Maipú. Y ¿saben qué? Sabíamos, y algo que declarábamos, y nos podíamos gozar en esa canción, que decía que llegó nuestra mejor temporada, que llegó nuestro mejor tiempo, donde el Señor se va a manifestar, no solamente obviamente hablando de las casas, que es lo que todos podemos anhelar, tener un lugar físico donde no hay que armar, desarmar, sino el poder llegar y disfrutar desde el momento uno que pisamos hasta el final, de la presencia, de la alabanza, de la música, de la adoración, de la palabra, de no tener un límite de tiempo, sino también manifestarlo en nuestras vidas, manifestarlo en nuestra casa, en nuestra economía, en aquellos sueños o proyectos. Acabamos de empezar una historia nueva, acaba de empezar un primer mes, ¿sí? Donde podemos volver a escribir lo que queremos, pero no lo que queremos nosotros, sino lo que queremos en Dios, primeramente. Y creer que todo lo que el Señor ya escribió para este 2026, desde el día que comenzó a las 00, el día 1 de enero, se va a cumplir antes del 31 de diciembre de este mismo año. Pero hay que creer, sí, hay que confiar. Y a pesar de que hay momentos que vamos a pasar dificultades seguramente, porque esas son las pruebas, no es algo fácil, sabemos que el Señor se va a manifestar y que gracias a Él llega la mejor temporada y vamos a poder ver autos para aquellas personas que necesitan un vehículo, poder ver casas propias, terrenos, poder ver negocios particulares, abrir negocios, ser emprendedores, ser su propio jefe, poder ver también lo que son a veces no solamente en parte material, sino también esos ministerios, esos diáconos, esa casa donde va a levantar, donde va a haber fruto y va a florecer eso que se ha sembrado desde el comienzo, desde el día 1 acá en Luzuriaga, hasta que el Señor diga que va a venir por nosotros. Amén. Así. Llegó mi mejor temporada, los pozos que secos estaban
hoy se llenan y rebosan por el poder de mi fe. Llegó mi mejor temporada, los pozos que secos estaban, hoy se llenan y rebosan por el poder de mi fe. ¿Cómo dicen? Renuncio a la crisis, renuncio a la deuda, nada me detiene, tengo sus promesas, llegó mi mejor temporada. Renuncio a la crisis, renuncio a la deuda, nada me detiene, tengo sus promesas, llegó mi mejor temporada. Llegó mi mejor temporada, los pozos que secos están, hoy se llenan y rebosan por el poder de mi fe. Dígalo conmigo, llegó mi mejor temporada, los pozos que secos estaban, hoy se llenan y rebosan Por el poder de mi fe. Decláralo con toda su fuerza. Renuncio a la crisis, renuncio a la deuda, nada me detiene, tengo sus promesas, llegó mi mejor temporada. Renuncio a la deuda, nada me detiene, tengo su promesa, llegó mi mejor temporada. ¿Saben qué? Espera. Hay muchos que no saben porque sí declaramos y podemos decir muchas cosas, pero ¿saben qué? Para renunciar a las crisis, para renunciar a las deudas, es muy necesario tener una espada. Sí, y no solamente una espada física como podemos ver en esta Biblia, sino y tenerla no es porque si yo la tengo puede venir alguien y no hago nada con una espada, sino poder leerla, introducirnos en ella y poder ver que su palabra es lo que va a declarar y cambiar. Y hay una parte de la canción que Nata me gusta cómo la ha cambiado, pero porque es muy real. Dice que, ¿cómo decía? Ahora peleo, yo soy un guerrero, nada me detiene, tengo su espada, ha llegado mi mejor temporada. ¿Sí? Dice así. Ahora peleo, yo soy un guerrero, nada me detiene, tengo su espada, llegó mi mejor temporada. ¿Lo puede declarar? Y ahora peleo, yo soy un guerrero, nada me detiene, tengo su espada, llegó mi mejor temporada. ¿Y saben qué? ¿Cuándo va a ser? Antes que termine este año, antes que termine, lo sé, antes que termine lo veré. Antes que termine este año, antes que termine, lo sé, antes que termine lo veré. Renuncio a la crisis, renuncio a la deuda, nada me detiene, tengo sus promesas, llegó mi mejor temporada. Gracias, Señor. Viene, mi pacto es contigo, lo prometido lo cumpliré. Viene, mi pacto es contigo, lo prometido lo cumpliré. Viene. Amén, Señor. Te damos gracias porque sabemos que no cantamos en vano, porque estamos declarando, guerreando y batallando por nuestra adoración y alabanza. Santo eres tú, Señor. Bien, vamos a seguir, obviamente, como decíamos recién, justamente desde la palabra del Señor. No es tan simple o decir, tengo la Biblia, es leerla, pero introducirnos en el Señor. Y primeramente es poder orar y decirle, papito amado, te damos gracias, Señor. Dártele gracias al Señor antes de empezar a instruirnos o de leer. Incluso los niños, a veces aprender un versículo clave es muy necesario para su vida cotidiana. Es muy necesario para el seguir, el andar, el trasladarnos día a día y saber que el Señor es santo
y es santo por siempre, porque su palabra nunca deja de ser, porque su palabra permanece. Y aunque muchos dirán, es un libro de historia, es un libro viejo, es un libro que en muchos lugares, librerías seculares, es un libro que verdaderamente no vale nada, porque lo dan por migajas, se podría decir. A las Biblias, sabemos que para nosotros es una espada victoriosa, donde es una espada más cortante que doble filo, donde entra, pero cuando sale con sangre, y esa sangre que sale no es cualquier cosa, sino es derramarnos en Él, derramarnos en su palabra, derramarnos en todo lo que Él hace. Y claramente nosotros hoy capaz que no lo entendemos, o decimos, ay, lo dice por decir o lo habla por hablar, sin entender que más adelante vamos a poder ver cómo el Señor se manifiesta, cómo el Señor puede dar aquellas cosas que nosotros hoy no conocemos, o capaz que hoy no se la dicen. Cada petición es de su corazón, cada pedido es del corazón. Y hoy solamente no hemos venido a pedir, sino hemos venido a hacer fiesta, primeramente porque tenemos casa, porque tenemos padres, porque hay una familia, porque estamos en este lugar, porque tenemos vida, porque el Señor nos dio un día más para poder decir, gracias Señor, tú eres santo por siempre. Y a pesar de que muchas cosas puedan llegar a atormentarnos, sabemos que su nombre es mucho más allá, su nombre es grande, su nombre sobre todo es Papito amado. Por eso vamos a adorarte, Señor, y decirte que a pesar de muchas dificultades, Señor, sabemos que tú eres santo y santo por siempre, Señor. Ahí donde está se puede cerrar sus ojitos y adorar, que nada lo distraiga, para poder conectarse con su Creador y que Él mismo pueda revelarle todo lo que quiere hacer con su vida. Porque para que sepa, la palabra declara que todo aquel que en Él cree no se va a perder, mas tendrá vida eterna. Y aunque llegue la muerte, no va a morir, porque con Cristo somos resucitados. Aleluya. 1000 generaciones se postran a adorarle, cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en Él creerán, cantarán al Cordero que venció. Su nombre es más alto, su nombre es más grande, su nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, su nombre sobre todo es. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Sobre todo es dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Otra vez declaramos tu nombre es más alto, tu Declare su nombre, más grande, tu nombre sobre todo nombre. sobre todo Declare su nombre, el nombre
nombre de Jesús. Aleluya. Y reinos, tu nombre Aleluya. sobre todo es. Adórele, amado. Santo, clama la creación. Santo, exaltado Dios. Santo, santo por siempre. Tu pueblo cantará. Te adoramos, Y Señor. de reyes Te adoramos, Padre. santo. Te adoramos, Padre. Te adoramos. Te adoramos. Tú eres santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Tú eres santo, 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 santo. Los 24 ancianos tiran su corona y declaran que Él es santo, santo, santo. Contemple, adore, disfrute la hermosura de su santidad, del único que puede santificar nuestras vidas, el único que puede hacernos santo como Él es santo, mediante una sangre preciosa. Te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos. Sobre todo Aleluya. claman ángeles. Santo, clama la creación. Te adoramos. Santo, Que se escuche la iglesia. Que se escuche la iglesia. Vamos, iglesia. Que el Padre escuche tu adoración. santo por siempre. Ángeles, Levante sus manitos clama la y adore al Santo, Santo, Santo. exaltado Dios. Nos metemos en el Cordero de Dios. Recibe, Padre, nuestra alabanza. Recibe nuestra adoración, Señor. Oh, Camarra Mamandara Babasaya. Gloria. Exaltado Dios, santo, santo por siempre. Aleluya. Ahí donde está con los ojitos cerraditos, dígale: a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Así a capela, no hay problema. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Por lo que hizo.
Diga aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, amado, aleluya. Nos unimos a los santos. Nos unimos a la compañía de millares. Nos unimos a los ángeles que adoran. Nos unimos al cuerpo de Cristo en las naciones. Nos unimos a los redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Y damos toda la alabanza, toda la adoración. Una vez más, es fácil. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Vamos, iglesia, que el Padre te oiga. A una sola voz, una sola adoración. El cuerpo de Cristo que te ama. Te dice, sí, Señor, junto al Espíritu, ven. Ven, amado. Te esperamos, amado. Te esperamos, amado. Padre, mientras adoramos, trae sanidad a los cuerpos, trae libertad a las mentes, a los corazones. Restaura, Padre, las vidas de cada uno, Señor. Restaura los matrimonios, los hogares, Padre. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Te adoramos. Te adoramos, papá. Te adoramos, bendito Rey. Gracias, Señor, por regalarnos esto tan precioso. No hay oro, no hay plata. Por eso tu palabra dice, compra de mí oro, oro refinado en fuego, vestiduras blancas. Compra de mí colirio para que puedas ver. ¿Con qué pagamos si es una compra? Solo con la sangre del Cordero de Dios. Solo con la sangre santa, perfecta del Cordero de Dios. No hay nada con lo que podemos pagar. En nosotros no hay nada, no hay nada, no hay nada. Es la bendita sangre la que hizo el pacto. Es la bendita sangre la que hizo la alianza. Es la bendita sangre la que intercede. Ukamarra mamandara baba sukatara baba bashitara baba baba.
Espíritu Santo de Dios. Glorifica a Jesucristo. Glorifica a Jesucristo. Gracias, Señor. Oh, Santo Rey. Aleluya. Gracias, Señor. Baba Bakanda Ramamashita Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Sacanda Ramasita Rababasokai. Llénanos, Señor. Gracias por pasearte en medio nuestro. Gracias por tocarnos, gracias por liberarnos. Gracias por llevarte toda carga, Señor. Tu preciosa presencia, Señor, es lo que amamos. Amamos tu presencia, Señor. Es hermosa tu santidad, Señor. Pongo una alabanza, un cántico nuevo. Brote, 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 que brote de su interior una alabanza, rompa el protocolo. Adore, arrodíllese, haga algo, responda a la presencia. Responda al Señor, dígale: amado, cuánto te he necesitado. Amado, cuánto necesito de ti, amado. Hubo una mujer que no estuvo invitada a una fiesta selecta, pero entró por detrás y derramó su ser. Derramó su ser en adoración, en reconocimiento de aquel que se merece reconocimiento, que respondió a Cristo. Usted no tiene que forzar nada, es el espíritu de la adoración. Es lo que el Padre busca, verdaderos adoradores que adoren. Brabra shobra camarra mamacita rabababababa. Obra cámara ma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 m. Es el rostro de mi amado. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Tú eres el motivo, Jesús. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Al ver tanta gracia y majestad, Cuando esté frente a ti, al fin te veré. Tendré que postrarme a besar tus pies, y no habrá palabras que pueda hablar. Al ver tanta gracia y majestad, Te adoramos, Señor. se enfriará. Aleluya. Declárelo. Arderá mi amor. Para siempre. Mi amor no se apagará. Guardaré mi santidad. Aleluya. Seré
Declárelo nuevamente, mi amor, declárelo, amado. Mi amor no se enfriará. No se va a enfriar tu amor, Para porque el Espíritu Santo derrama amor de Dios en nuestros corazones. seré tuyo. Oh, Santo Dios. Rostro es el rostro de mi amado, bello, tierno y sublime. Levante sus manitos. Hay un aceite celestial que está descendiendo. El rostro de mi amado, Yo quiero ser lleno de ese aceite. bello, tierno y Yo quiero ser lleno de la unción santa, rostro, de la unción es el pura del rostro ungido. de mi amado. Yo quiero ser ungido con aceite fresco. Sublime es Baba tu rama mandara rostro, mamancita es la el barararararara. rostro de mi amado. Rima mama mandara baba y sararararararara. Toda carga es quitada, porque a causa de la unción acontecerá. Declaro, acontece que por causa de la unción la carga es quitada y el yugo se pudre. A causa de la unción del ungido del Cristo, a causa de mi amado, la carga es quitada. Te puedes enderezar, erguirte y esperar al amado. Esperar al amado, liviano, libre, enamorado, ardiendo de amor, ardiendo de amor, ardiendo de amor. Ardiendo de amor, ardiendo de amor por el amado. ¿Quién podrá pagar este amor? Guardaré mi Rima mama santidad, mandara basai, seré tuyo Kimama mandara baba y sarababa. bello, tierno y sublime es tu rostro, es el Aleluya. rostro de mi amado, Gracias, bello, tierno y sublime. Gracias, Señor. Tu rostro es el rostro Gracias, de mi Señor. amado. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Hay aceite nuevo y fresco. Hay perfume, hay Cristo. Hay Cristo, hay Cristo, hay perfume, hay aceite santo. Oh, camarama mandara brastarararararara y sorobo. Yo te anhelo, dígale, yo te anhelo, yo te anhelo. Bautízame, Señor. Llena mi vida, Señor. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Derramo el perfume sin que me importe nada, de nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Aleluya. No hay lugar que se compare, Aleluya. donde a solas puedo adorar. Aleluya.
Levante sus manitos. No hay lugar que se compare. Lugar de secreto. Donde a solas Lugar de pueda secreto. Lugar de secreto. sin que me importe Donde te nada puedas encontrar con el amado. en este mundo, que sea Donde igual puedas a tu respirar mirada. oxígeno celestial. Perfecta fue esa cruz, Donde puedas la que me dio clamar. el acceso. Lugar de secreto, lugar de altar. En mi lugar secreto, Si aún no tienes un lugar secreto, no me importa nada, que el Padre te nada en revele, este mundo, te que sea revele, igual a tu mirada. te revele esto. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el Te adoramos, acceso Señor. para poder hallar Te adoramos, Señor. en mi lugar secreto. Te adoramos, Señor. Ahí donde está, levante sus manitos mientras la música está bajita. El lugar secreto es el lugar de oración. El lugar de encuentro, de intimidad con Él, el lugar de amores con Él. A solas con Dios, cierre su ojito, no me mire. Sabe que los mensajes son lindos y depende del predicador, más lindo todavía. Pero si no hay lugar secreto, si no hay intimidad, es bueno congregarse, pero es bueno tener intimidad con Dios. Si usted no tiene ese lugar, y no tiene que ver con que haga una pieza más, sino saber cerrar la puerta, pararse un poquito de tanto correr, doblar rodillas y decirle: Señor, acá estoy. Señor, te adoro, te necesito. Señor, mi familia te necesita. Se anima a hacer un pacto con Dios. Señor, Señor, dígale: Señor, si se anima, hágalo. Señor, quiero entrar en tu secreto. Quiero entrar en tu secreto, Señor. Quiero entrar en comunión, en intimidad. Y si no sabe cómo detenerse, dígale: Señor, ayúdame a detenerme. Estoy muy distraído, corro de un lado a otro, pero no me detengo. No me detengo. Te adoramos, Padre. Recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. Amén. Y amén. Salude, bendiga. Bienvenidos a la mesa del Señor. Bienvenidos a la casa del Señor. Dígale: qué bueno verte. Ahí si tiene alguien por... Lo ve, qué gozo verte, qué bendición poder encontrarnos en esta casa de oración, casa de adoración, amén. Bueno, es una bendición una vez más compartir. Yo creo que ya hacía un tiempo, ¿no?, que la pastora me va a ayudar un poquito, tal vez con la fecha. Pero habían uno o 2 meses que no compartíamos, o por lo menos un mes, que no compartíamos la Santa Cena de diciembre. De diciembre. Claro, yo no soy muy bueno con la fecha. La que es buena con la fecha es mi esposa. Gloria a Dios por las esposas. Yo sé que más de uno da gracias a Dios porque si fuese por nosotros, nos olvidamos de todo. La verdad que es hermoso adorar al Señor. Dice la Biblia que Jesucristo se acercó a un pozo de agua. El que escucha
El que tiene oído, oiga. Jesucristo se acercó a un pozo de agua porque tenía sed. Y dame de beber, la vamos a cantar ahora. Y había una mujer samaritana en Samaria y le declara una palabra, ¿no? Le pide de beber y ahí hay un diálogo. Y la mujer le dice que la adoración que Dios buscaba era ahí en ese monte. Pero Jesús le dice otra cosa, le dice, no es ni capaz que has aprendido bien, te han enseñado bien, pero ahora viene una hora nueva, ahora viene una hora nueva. De los verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Una hora nueva. Si lo que has hecho hasta acá te ha acercado a Dios, te ha mantenido con conceptos, pero viene un tiempo de adoración en el espíritu. Y no solamente son cantos bonitos, sino que la adoración que el Padre recibe es Cristo. A nadie el Padre conoce sino al Hijo. La verdadera adoración es Cristo. Cristo en mí, Cristo en usted, Cristo en la iglesia. Y pasan cosas tan lindas que yo creo y yo lo anhelo, ¿no? Donde van a venir los tiempos donde ya no vamos a tener control del tiempo. Y usted dice, ¿cómo es eso, pastor, si yo tengo que trabajar? Bueno, yo también. Pero cuando hay un tiempo de adoración, es hasta que el Espíritu quiera. Amén. Nos hemos estructurado y suena todo muy protocolar, muy bonito, muy ordenado. Pero ¿sabe qué? Yo no sé si usted lo ve, pero cada vez son más cortitas las reuniones. Y cada vez todo es muy estructurado. Y no hablo del desorden, no hablo de que se arme, como el apóstol Pablo hablaba ahí en Corinto, que no había un orden espiritual. Pero nos hemos ido a tanto orden que después ya no hay manifestación espiritual. Y nosotros tenemos que dar sacrificios espirituales agradables, aceptables a Dios, por medio de Jesucristo. Entonces, usted cuando se esté adorando, esté alabando al Señor, usted está presentándose en Cristo su alabanza y su adoración. Hay veces que nosotros adoramos para recibir. A mí me ha pasado, ¿no? Porque luego de adorar vine con carga, con problemas y me siento más aliviado. Pero ¿cuál es el propósito de la adoración? ¿Que yo me sienta mejor o que adore al Padre? Que adore al Padre. Por eso dice el Padre, tal y adorador. Produce un efecto en mí, pero yo sí, es como ¿qué ejemplo usar para no decir algo fuera de lugar? Pero estamos viviendo un tiempo de autocomplacencia muy fuerte, de que yo hago hasta donde yo quiero y donde yo me siento bien. Y tenemos que aprender a adorar hasta que la ofrenda sea recibida. Esto es, en muchas cosas hay que saber pedirle a Dios gracia y dirección para poder manifestar esto. Aprender a ser dirigido por el Espíritu Santo. Amén. Hay lugares donde se prohíbe el evangelio. Oía un testimonio muy fuerte en una parte de México que ha sido tomado por los cárteles, o por lo menos en ese tiempo, que prohibían las iglesias. ¿Y qué es lo que hacían los hermanos? Oraba y Dios le marcaba el lugar donde se congregaban, pero no se mandaban mensajes. No era que, bueno, te mando un WhatsApp, no, porque había una dimensión de fe en el Espíritu que el Espíritu dirigía. Y usted dice, eso es como que muy... Amado, hay que leer la Biblia, hay que saber que hay dimensiones, direcciones que Dios nos va a dar, muy poderosas.
Hubo un tiempo de pandemia que la gente estaba acostumbrada a congregarse, a que le unjan, a que le oren, y no se pudo. Pero ¿qué pasó? Que quien supo mantener su altar encendido, quien supo estar en conexión con Dios, no lo padeció. Pero el resto de las personas se desconectaron. Mucha gente se desconectó, se enfrió en esta pandemia. No sabemos lo que viene, pero estos tiempos de adoración usted lo tiene que llevar a su hogar. Ponga una alabanza que adore a Dios, tal vez las mismas letras, pídala y adore usted hasta que el Espíritu Santo lo llene. Por ejemplo, mi hija oraba para ser bautizada con el Espíritu Santo y fuego, porque es una promesa de Dios. Y hablaríamos nuevas lenguas, lenguas celestiales, el lenguaje de Dios. Y ella oraba y le pedía a Dios. ¿Sabe cómo lo recibió? En la casa, adorando, había puesto el tele con una alabanza y lo repetía y oraba, porque no es que lo hizo en la casa, no es que puso el tele, sino que el Espíritu se recibe por fe. Pero la fe sin obra, ¿está qué? Está muerta. Entonces yo necesito del Espíritu Santo, yo quiero ser lleno, yo quiero participar de las promesas, entrar al reino de Dios, poder ser útil en las manos de Dios. Bueno, ahora tengo la fe, ahora la fe la tengo que poner por obra. La fe por obra. Si en el Espíritu usted siente de venir y arrodillarse, arrodíllese. Mientras más vergüenza sienta, es mejor. Decirle que tener la vergüenza es el mejor condimento de la fe. Porque es lo que te va a hacer que tu fe tenga mejor sabor. Porque es fácil hacer algo cuando no te cuesta, pero cuando te cuesta y lo haces, ahí es fe. Fe. Hacer lo que Dios me manda a hacer. Romper todo yugo, toda estructura, todo límite, lo hago por fe. Y a veces la fe lleva a hacer cosas locas. Claro, a veces por ahí nosotros como padres, ay, que el niño va a aprender bicicleta, anda en bicicleta, ponemos rueditas de fe. Después lo andamos llevando, se tiene que caer. ¿Qué problema hay que declare y que no pase? ¿Qué problema hay que ore por un endemoniado y no se libere? Bueno, que venga el otro. Pero haga cosas de fe, en el orden de Dios, pero la fe no es diplomática. No es diplomática, no, vamos, bueno, Satanás, vos venís a joderme, no en las noches porque me da miedo, venís a joderme en la mañana, y no muy temprano porque tampoco me levanto temprano. Desde las 11 más o menos. Bueno, el diablo te dice, bueno, entonces vos no oré y entramos a hacer negocio. Vos no orés tanto, no adorés tanto y no te congregues tanto, yo no te jodo tanto. Paz en las mejores familias. La fe no es diplomática. La fe es violenta, a tal punto que hombres, la fe en los 3 varones que estaban frente a una imagen se evidenció con una sola acción, quedando separados. Todos se postraron. ¿Cómo se evidenció la fe? Ellos se quedaron parados. No se postraron a adorar lo que todos se postraban a adorar. La fe se muestra. Hay puntos en la vida que la fe es muy evidente. Estamos todos parados, es fácil. Pero cuando se arrodillan a inclinar, a adorar la imagen que no es el Señor, ahí se ve la fe. La fe se ve en un hombre que lo echaron en un foso con leones. Pero antes de echarlo en el foso hubo una amenaza. Daniel, todo esto está en el libro de Daniel. Y la amenaza era que nadie tenía que orar. Uy, yo hubiese andado re bien porque si no oro mucho, imagínate que me digan que no oro, bueno, no me va a resultar muy difícil. Pero a Daniel sí le resultaba difícil, porque oraba 3 veces al día. ¿Por qué oraba tanto Daniel? ¿Por qué oraba? Amado, cuando empezamos a entender en el sistema donde estamos, comenzamos a entender la necesidad de la oración. La necesidad de la oración, de la comunión, de la intimidad, de la búsqueda de Dios.
Esto funciona así. La fe por obra. Amén. Bienvenido a la mesa del Señor. Hemos estado, ¿por dónde comienzo? ¿No? Porque hoy día se nos ha juntado todo, pero es el sentido principal y el objetivo principal es Cristo. Y hay algo tan poderoso que Él dejó instituido, que es la Santa Cena, la mesa del Señor, donde en este pan y en esta copa está expresado la carne, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, la vida completa de Él, una vida espiritual, una vida increada. Nosotros vemos pan, pero es cuerpo de Cristo. Cuando el Señor dijo, vaya conmigo rapidito a primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo, ahí le digo, creo que también es 13, o 11, 13, 11, 13, 23, no, ni al lado. 13, 23 dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es que es mi cuerpo. ¿Están acá, amado? Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Entonces, acá la Biblia dice, no dice esto es figura, no dice esto es representación, dice esto es. Entonces nosotros cuando oramos, lo levantamos, nosotros declaramos, esto es el cuerpo de Cristo. Él fue el único que pudo decir, este es mi cuerpo. Pero nosotros declaramos, esto es el cuerpo de Cristo. Cuando usted participa del cuerpo de Cristo. Y después de la copa dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces, ¿de qué se trata esto? De una revelación del nuevo pacto. ¿De qué se trata esto? Es que el Señor, la obra que Él hizo, tuvo un propósito de renovar, de cambiar un pacto que estaba hecho para los hombres, pero le jugaba en contra. Había más condenados que justificados. Había más pérdidas que ganancias. ¿El pacto era malo? No, lo que pasaba es que los hombres no teníamos la capacidad de cumplir un pacto espiritual con fuerzas humanas. ¿Qué es lo que pasó? Vino el Señor, cumplió toda la ley y ahora nos permite por medio del cuerpo y de la sangre, no es sin esfuerzo nuestro, sino que con el esfuerzo de Él y con la fe nuestra, ordenarnos, unirnos a ese pacto. ¿Está entendiendo? Porque por ahí se expresa de que usted no tiene que hacer nada y no es así. Dice la Biblia, sed santo porque yo soy santo. La palabra lo dice en el Antiguo Testamento. Después en Efesios dice, despójense. Hay algo que yo tengo que hacer, pero no lo hago yo, también dice el apóstol, sino la gracia que hay en mí. ¿Cómo se comprende esto? El hombre se había alejado de Dios, no podía cumplir los mandamientos, no tenía la fuerza moral, la fuerza física, no tenía la fuerza intelectual, mucho menos la fuerza espiritual para obedecer los mandamientos de Dios. Viene Cristo a la tierra, viene como hombre, nace de una virgen por medio del Espíritu Santo, tiene un padre adoptivo que se llamó José, que se hizo cargo de ese niño que no era suyo, lo cuidó, lo formó hasta un tiempo. El Señor Jesús comprende su llamado, acepta su llamado, es obediente al llamado de Dios, muere en la cruz del Calvario,
cumple toda la palabra y toda esa obra perfecta nos la permite a nosotros poder participar de su obra. Él hizo la obra perfecta. Para que usted entienda qué es el nuevo pacto, es que Él hizo la obra perfecta. Él era el único que podía volver a Dios. ¿Y qué pasaba con todos los desplazados? Romanos habla de que por cuantos todos pecaron, todos fuimos desplazados, destituidos de la gloria de Dios. Para eso apareció Cristo. Para que en Cristo podamos volver al Padre. ¿Por qué la necesidad de la Santa Cena? Porque cuando yo me meto en Cristo por medio de la Santa Cena, por medio de recibirlo en mi corazón, por medio de bautizarme por las aguas, yo vuelvo al Padre. Yo vuelvo en comunión con Dios. Yo me vuelvo a sentar a una mesa celestial, una mesa de bendición. ¿Por qué es importante entender esto? Porque aparentemente es algo gratuito, es algo sin costo, pero a alguien le costó sangre. Cuando yo valoro la sangre del Cordero de Dios, el sacrificio del Cordero de Dios, lo acepto en mí, participo en obediencia, toda esa perfección se me mete a mí. Entonces el Padre ya no ve al Jeremías imperfecto, ve a Cristo adentro y lo ve a Cristo afuera. Cristo adentro, Cristo afuera, afuera mío, cubriéndome. Lo mismo también para cada uno. ¿Y esto para qué? Esto es para poder participar de todas las promesas de Dios. Esto es para poder alcanzar toda la bendición de Dios. ¿Para qué necesito a Cristo? ¿Por qué necesito participar de la Santa Cena? Para que las promesas que se declaran desde el altar, diga conmigo, yo las pueda recibir. ¿Saben cuántas promesas se declaran desde el altar? Son palabra de Dios, pero no se manifiestan. Ahora, ¿por qué no se manifiestan? Porque esas promesas están para el Hijo, están para Cristo. ¿Entiende? ¿Y por qué yo no la recibo? Porque la herencia es para el Hijo. Amén. Entonces, cuando yo me meto en el Hijo por medio de la palabra, por medio de participar de la Santa Cena, por medio de ser bautizado con agua, buscando también el bautismo del Espíritu Santo y fuego, Cristo en mí, esperanza de gloria, Cristo en mí, propietario de herencia. Diga conmigo, Cristo en mí, propietario de herencia. Entonces, ¿le viene la herencia a Damián? No, le viene al Cristo en Damián. Porque es un imán de bendiciones. No, el Cristo que hay en Damián es un imán de bendiciones. ¿Por qué los demonios se le sujetan a Jackie? El Cristo en Jackie es autoridad. Entonces esa es la revelación del nuevo pacto, de que comprendo la vida de Dios, que se llama nuevo nacimiento, nuevo ser dentro mío, donde el apóstol dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿qué vivo en la carne? Me levanto, voy a trabajar, me lavo la cara, me baño, compro esto, que aquello. Ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Cuando yo lo vivo en la fe, ya no lo estoy haciendo yo, lo está haciendo Cristo. ¿Entiende? Entonces, para comprender esto, el Señor tuvo que morir, tuvo que entregar su vida. Este año el Señor me dio una palabra preciosa para que caminemos como casa. ¿Cuál es la palabra? La hemos escrito, porque la Biblia dice que en Habacuc que hay que escribir la visión y que sea clara. Que sea clara. Entonces, ¿qué más claro que escribirlo? Más claro echarle agua. 2026, caminando en el sueño de Dios. 2026, caminando en el sueño de Dios. Cada casa, de acuerdo a lo que Dios va haciendo, van determinando una palabra. Hay una sola palabra, es Cristo. No es que allá dicen una cosa, no, todo es Cristo. Si lo unimos a todos juntos, es Cristo. Es Cristo.
No estoy hablando de unir todas las religiones, no nos vayamos al pasto, diría. Estoy hablando de caminando en un orden de paternidad, de obediencia. No se contrapone una cosa con la otra. No se contrapone y lo va a ver por la palabra. El Señor habla en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14. Hechos de los Apóstoles, lo leemos acá. Entonces, el 13, ¿qué pasa? Había una promesa en Hechos capítulo 2 que se manifestó, una promesa hecha en Joel, que iba a venir el Espíritu Santo, y hubo un de repente, vino un estruendo del cielo, se repartieron lenguas de fuego, fueron repartidas, se asentaron sobre los hombres que estaban unánimes juntos, estaban funcionando en la unidad, en el uno. El Espíritu Santo bajó, pero una cosa es lo que hizo las personas y otra cosa es lo que vieron el resto. Acá está hablando de qué vio el resto, vio gente hablando en lengua, gente profetizando. Entonces dice, más otros burlándose decían, están borrachos, están llenos de mosto. Ahora sí el siguiente. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorios y oíd mis palabras. Porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Ya va a haber una hora para el otro. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hasta ahí es poderoso, es decir, estaba viendo una promesa cumplida, pero esa promesa cumplida en el Cristo tiene una manifestación. Toda promesa en el Cristo, en el ungido, tiene una manifestación. O sea que se puede ministrar una palabra, pero tiene que haber una manifestación en tu vida. Tiene que haber una manifestación en mi vida. ¿Y cuál era la manifestación? Dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Qué hace el Espíritu Santo en mi vida? ¿Para qué viene el Espíritu Santo a mi ser? La palabra habla de muchas funciones del Espíritu Santo. Dice que Él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Dice que Él tomará de lo mío, dice Jesús, y os lo hará saber. En otra parte dice el Consolador, en otra versión dice que es el Paracleto. Hay versiones poéticas que hablan del Espíritu Santo como alguien que te acompaña, te sostiene emocionalmente. Y hay otras versiones que para mí son mejores, que lo figuran más como un abogado o un mediador. El Paracleto, tu representante, quien te va a instruir, te va a enseñar. ¿Por qué? Porque en lo espiritual, Cristo es un abogado y el Espíritu Santo también es un abogado. Después lo vamos a empezar a ver. También Él es un mediador que intercede. Pero acá tenemos que entender de que hay de algo espiritual, hay una repercusión física. Del derramar del Espíritu Santo. ¿Para qué quiero el Espíritu Santo? ¿Para qué viene el Espíritu Santo? Para establecer el reino de Dios, para dar a conocer a Cristo. ¿De qué manera viene? Acá la palabra habla de 3 manifestaciones: profecía, visión, visiones y sueños. Amén. Las 3 se contradicen. Porque alguien tenga profecía, al otro visión y sueño, si es del Señor, se contradicen. Hablaba con una persona y le decía que la palabra es una. La palabra, estamos hablando de Cristo, no estamos hablando de el que te enseña que se para uno y dice yo soy Cristo o adórenme. No estamos hablando de falsas religiones, estamos hablando de la palabra de Dios. La palabra es una. Algunos la reciben y la pueden declarar proféticamente y otros reciben la misma palabra
en una visión y otros la reciben en sueño. Creo yo no desprestigiar ni una ni otra, porque toda la hace el Espíritu Santo, pero depende de la capacidad del receptor, porque también diferencia: vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, condiciones de la etapa de la vida. Amén. Después dice: vuestros hijos y vuestras hijas, todos somos hijos. Mi papá es hijo de alguien, puede profetizar. Yo soy hijo de mi papá. Es decir, profetizar, todo lo tenemos que hacer. Pero ¿cómo recibimos el mensaje? ¿Está entendiendo? Sueño y visión es cómo yo recibo el mensaje, cómo Dios me lo habla. De ahí que está el otro extremo de que cuando se empieza a ministrar esto, muchas personas cuando duermen sueñan con cosas y comienza a decir: pastor, soñé que siempre la suegra, bonita, vamos a cambiar. Una tía se me venía a vivir a la casa. El Señor me está hablando. Que me diga: Bruno, ¿y qué si no tenés casa? Primero tenete tu casa y que venga tu tía a tu casa. Sí, hay que entender que esto es a través del Espíritu Santo. ¿Está entendiendo, amado? Porque pasa a veces que había leído un artículo, ¿no?, de qué sueña la gente, de curiosidad. Y decía, me llamó la atención esto. A ver si lo tengo acá. Los sueños más comunes. ¿Qué es el sueño? Ahí vamos por parte, dijo Jack. Porque 2026, caminando en el sueño de Dios. Entonces yo le puedo decir a usted: comience a soñar. Y usted dice: a ver, ¿qué lado me gusta? ¿Qué lado le gusta, pastor? Ananá la crema. Entonces todos los sueños son de ananá la crema, póngale. Se va a poner una heladería, la nueva heladería, ahí le pone usted el nombre. Pero eso no es el sueño de Dios, es mi sueño. Una cosa importante, saber identificar cuál es mi sueño y cuál es el sueño de Dios. ¿Por qué es más importante el sueño de Dios? Porque uno diría, porque es muy común esta palabra y quiero que lo aprenda bien, porque es muy poética esta palabra, mal usada. ¿Por qué? Porque se comienza a ilusionar a la gente de que, a ver, sueñe este año, 2026, caminando en el sueño de Dios. Yo me veo. ¿En qué se ve? ¿Dónde quiere viajar? Y comenzamos a hacer ofertas desde el altar. ¿Quién quiere ir a...? Y no es así, porque es el sueño de Dios. Cuando yo aprendo cuál es el sueño de Dios, ahí comienzo a comprender, por ejemplo, lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 20. Cosas para entender por qué es más importante el sueño de Dios. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o soñamos. Entonces, cuando yo sé que yo estoy viendo acá una manzanita y yo digo: ay, soñé con manzanita, me voy a poner una verdulería, no quiere decir que no se ponga verdulería. Lo que estoy hablando es que no lo asocie con sueño de Dios. Primero comprenda esto, que Dios hace cosas más allá de lo que entiendo, más allá de lo que pido. Comienzo a confiar en el sueño de Dios, los planes de Dios. Suelen haber frases que por ahí veo, uno ve una florecita y dice mis planes, un ramo de flores, todo un jardín, los planes de Dios. Y parece algo también poético nuevamente. Pero la pregunta es,
¿Cómo recibo el sueño de Dios? Y ahí volvemos de nuevo a la promesa. El Espíritu Santo iba a ser derramado. El sueño de Dios no está apartado, o los sueños, de la manifestación del Espíritu Santo. Tengo que comprender, tengo que recibir, tengo que vivir una vida en el Espíritu. Tengo que vivir en relación a Dios. ¿Saben cuántas personas en la fantasía, porque hay que separar esto, en la fantasía idea cosas, piensa cosas, proyéctese, vea para el futuro, imagínese? Y a todo esto yo te tengo una respuesta. Dios tiene algo mejor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Alinearme a lo que Dios tiene. Querer lo que Dios quiere, de la manera que Él lo quiere. ¿Cómo comienzo a alinearme al sueño de Dios? Cuando antes de ponerme a pensar, comienzo a ser lleno del Espíritu Santo y le pregunto a Él. Amén. Entonces vemos que Dios hace mucho más abundante. Y después en Isaías capítulo 55, ahí le digo el versículo 8. Esto es fundamental para que entremos en esto. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces llegamos a un punto para entrar en la palabra, que Dios tiene algo mejor. Un punto en la palabra y en la vida de fe, porque estamos estableciendo cosas, amado. Esto acá es una santa cena, es un juicio, es un altar, se están estableciendo cosas y usted se tiene que ir con esta palabra, el sueño de Dios, pero la primera palabra es que lo de Él es mejor de lo que yo pienso. Lo que yo pienso tiene que alcanzar en el Espíritu esos pensamientos altos. O sea que los sueños de Dios no están en la tierra. Los pensamientos de Dios no están en mis posibilidades. Yo le invito a que me preste el mayor de su atención, amado. Si pueden venir adentro, mucho mejor. ¿Sabe por qué? Porque esto es crucial para la fe y para lo que se viene. Se vienen cosas poderosas. Se vienen cosas poderosas. Amén. Se vienen cosas poderosas, amado. Y usted está en esta casa y es parte de lo que Dios va a hacer. Es parte de todo el diseño que Dios ha establecido, que se llama propósito de lo que Dios va a hacer. Ahora, ¿cómo entro en el sueño de Dios? Lo primero que entendimos es que es a través del Espíritu Santo. Es a través de lo que el Espíritu Santo derrama en mi vida. Derramaré de mi Espíritu Santo y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y ahí desata, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Pero sueño de Dios es para todo. Visión de Dios es para todo. También hay que entender de que caminamos en una casa y caminamos como un ejército en orden y nos ordenamos a una visión de autoridad. Pero que Dios le hable a mi padre de fe no quiere decir que a mí no me hable. Y si es de Dios, no me va a hablar nada diferente. ¿Está entendiendo? La visión que Dios va a sembrar en mi vida está unida a la visión de Cristo, a la visión de mi cobertura. No hay nada diferente, amado. Esta palabra es para que usted comience a comprender de que todo lo hace un mismo Espíritu. Todo lo hace el Espíritu Santo. Y comenzamos en qué palabra Dios nos ha dado para este año. Génesis capítulo 28, versículo 10. Espero que Dios me dé gracia para poder compartir esto. Comienza hoy. Esta es nuestra primicia, es nuestra Santa Cena, el establecimiento.
Génesis capítulo 28, versículo 10. Hay que comprender que nosotros en un diseño de paternidad somos una tercera generación. El apóstol Hugo Pacheco recibió una visión de Dios por medio del Espíritu Santo, padres de padres. ¿Cómo es eso? Que Dios forma hombres que pueden funcionar en un ministerio, que pueden ministrar a otros hombres, hombres y mujeres, ser formados por Dios y ser enviados. Y se camina en un diseño, en una visión de engendramiento, de predicar el evangelio y que esas personas puedan crecer hasta una estatura de que puedan predicarle a otras personas, hacerse cargo de una casa y así seguir creciendo. ¿Va entendiendo? Entonces usted tiene que empezar a entender de que hay un Abraham, hay un Isaac y hay un Jacob. Y en este diseño bendito hay promesas, porque esta palabra es para Cristo. Cristo es la palabra. ¿Cómo hago para entrar en una promesa de Dios? Me tengo que meter en Cristo. Me tengo que meter en la palabra. ¿Cómo eso se manifiesta? Metiéndome en la palabra, obrando en la palabra. ¿Vas entendiendo? Entonces, ya vamos a leer de Abraham, de Isaac. Es sumamente importante, pero Dios le da una promesa a Abraham. Esa promesa que Dios le da a Abraham era de poseer una tierra. Esa promesa que Dios le da a Abraham era de ser un padre de multitudes. Esa promesa que Dios le da a Abraham era de una tierra prometida, pero era una tierra celestial, una patria celestial. El hombre sale de su tierra, de donde nació, y comienza a caminar por el desierto. Ve la mano de Dios. Pasan 100 años, el hombre no podía engendrar un hijo, le crea una promesa a Dios, y a la edad que no se podía, puede engendrar en su esposa un hijo. Nace un Isaac. Nace un Isaac. Isaac junto a su esposa tampoco podían tener hijo. El hombre recibe a su esposa, luego de un trato con Dios, tiene a 2 hijos. De los 2 hijos había promesa para uno, para Jacob. Y para Esaú la Biblia habla de que había una condición contraria. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que las bendiciones y las herencias eran mayores para el primogénito. Entonces, como salió segundo, él tuvo que hacer algo donde, por medio de una astucia humana, compra la primogenitura de su hermano. Estamos hablando de Jacob. Ahora, cuando compra esa primogenitura, compra la bendición, se adelanta a la bendición, recibe la bendición del padre, pero tiene que huir de su casa porque le roba la bendición a su hermano. Y usted dice, ¿cómo que le roba? Léalo en la Biblia. Se adelanta, pero la bendición espiritualmente ya estaba para él. Él se adelanta en los planes de Dios. Ahora llega este hombre huyendo de su hermano, huyendo de su casa. Y en el capítulo 28 de Génesis, versículo 10 dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y halló un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de la piedra de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Deténgase ahí. Lo común que un ser humano hace cuando está cansado es dormir, descansar. ¿Qué pasa cuando uno descansa? Se renuevan células. Cuando uno descansa, crece. Algunos duermen mucho, parece, y otros poquito duermen. Uno crece, se despiertan hormonas de crecimiento, se renuevan los pensamientos. Dormimos para descansar, para reponer fuerza. Pero pasa otra cosa. En el versículo 12 dice, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían
y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. A ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuere, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Diga conmigo, lo que he dicho. Sueño de Dios. No son ocurrencias mías. Una de las cosas de comprender el sueño de Dios es lo que Dios ha dicho. Sea que lo tengan un sueño, sea que lo reciban una palabra, sea que Dios lo hable a mi espíritu, es lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho tiene respaldo de Él, tiene garantía de Él. Caminando en el sueño de Dios. ¿Qué es lo primero que podemos entender de caminar en el sueño de Dios? Es entender que lo hace el Espíritu Santo, pero es comprender lo que Él ha dicho. ¿Qué ha dicho de mí? ¿Qué ha dicho de esta iglesia? ¿Qué ha dicho de ustedes? ¿Qué ha dicho del cuerpo de Cristo? ¿Y quién lo hace? ¿Está entendiendo más? Muchas veces dice: trabaje por su sueño, pelee por su sueño, esfuércese por su sueño. Bueno, yo sueño que voy a bajar para que me entre el traje. ¿Cuánto, pastora? No, Pero tengo que comprender lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho de mí. Esto es lo precioso del sueño. ¿Por qué? Venga conmigo, repito, vamos a volver a Génesis. Fíjese, Salmo 126, versículo 1. Si Dios depende de mis sueños, está en problema. Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como ¿qué? Como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Volvamos al versículo anterior. Una persona cautiva no puede entrar en la dimensión de los sueños de Dios. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer Dios en mi vida? Liberarme por medio de Jesucristo. Traerme una palabra de libertad por medio de la Santa Cena. ¿Qué tiene que hacer el Señor? Sacarme de la cautividad del pecado, de la cautividad del sistema, de la cautividad de la raza a la que pertenezco, a la nación, a la familia. Me tiene que redimir, me tiene que poner en una condición en el espíritu de hijo. Diga conmigo, de hijo. La libertad en Dios es una libertad de hijo. ¿Cómo comienzo a entrar? ¿Cómo se manifiestan los sueños de Dios? Comienzo a soñar como hijo de Dios. Manifiesto el sueño del hijo. Comprendo lo que la palabra habla de mí. Mientras tanto, mis sueños están cautivos. Y el verso siguiente: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. ¿Por qué una persona está cautiva? No puede reír, no puede gozar, no puede cantar. Nadie puede testificar lo que Dios hace. Yo necesito libertad. Amén. Libertad, diga, amado. A libertad nos llamó el Señor. Ahí se va a manifestar el sueño de Dios. Volvamos a Génesis, capítulo 28, versículo 15, habíamos dicho: porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Glorioso.
Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Tremendo, amado. Versículo 19. Comprendemos que los sueños de Dios tienen cumplimiento de parte de Dios. Digan conmigo, los sueños de Dios tienen cumplimiento de parte de Dios. Ahora, ¿por qué no estoy soñando? ¿Por qué no estoy en la dimensión de los sueños de Dios? ¿Qué quiere Dios con mi vida? ¿Mi vida tiene propósito en Dios? ¿Dios me ha hecho nacer para llevar a cabo una tarea? Si usted todavía no se hace estas preguntas o no la busca en Dios, es porque algo en usted está en cautividad, amado. Porque quien no manifiesta los sueños de Dios, hay una sola respuesta, hay cautividad. No estoy soñando con el ministerio, no estoy soñando con crecer, no estoy clamando, no estoy orando, no estoy buscando, no me estoy preparando. Hoy día contaba el pastor de un hombre que hacía bosquejos bíblicos de versículos que leía, Dios le hablaba. Yo le hago una pregunta, ¿alguien ha empezado con algún bosquejo? ¿Alguien ha escrito un versículo, ha orado y le ha dicho, Señor, ¿qué me estás hablando en esta palabra? ¿Qué estás diciendo de esta palabra? Y lo expresa en papel. ¿Sabe por qué? Todavía hay cautividad. No hay otra respuesta. Cuando uno comienza a entender, Dios tiene algo conmigo, se activa, se despierta, se pone en movimiento. Dios tiene algo, diga conmigo, Dios tiene algo conmigo. Dios sueña con mi vida. Hay un sueño de Dios, hay un propósito de Dios para mi vida. Tiene mi nombre en Cristo. Amén. Dice algo muy poderoso. Versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño. ¿Por qué también lo quiero establecer? Esta palabra, despertó Jacob de su sueño. Porque la iglesia no es un lugar de promesas bonitas o de aspiraciones y en algunos casos de fantasía, sino que es un lugar, es un altar donde Dios habla, pero hay que despertar. Es donde Dios nos muestra, pero hay que despertar. ¿No era lindo el sueño? ¿No le podría haber dicho a Jacob, ¿y por qué no subo por esta escalera? Si esta escalera ya me lleva al cielo. Le agarro un ala a un ángel que me lleva al cielo. Diga conmigo, despertó. El sueño de Dios nos despierta. El sueño de Dios nos despierta, amado. Se está perdiendo el que está al lado tuyo, que se pierda. Hay un imposible, no hago nada. El sueño de Dios nos despierta. El sueño de Dios nos activa. El sueño de Dios nos pone a caminar. El sueño de Dios nos hace entender, pero nos permite recibir de parte de Él la provisión. ¿Cómo lo voy a hacer en mi fuerza? Es que no es en tu fuerza. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Comience a orar esta palabra. Señor, me estás hablando en este año de caminar en el sueño de Dios. Señor, no sé ni leer la Biblia, pero comienza a hacer algo en mi vida. Señor, haz algo en mi vida, Padre, que yo comience a caminar en la fe, que me despierte, Señor, despiértame, que pueda comprender que me has llamado.
que porto un llamado, que porto a Cristo. Cristo en mí es esperanza de gloria. Acompáñeme rapidito, no me va a dar mucho el tiempo. Pero vamos a ver a uno que lo pusieron a dormir. Vamos a hablar mucho de Jacob, de las promesas. Pero vamos a ver de uno que lo pusieron a dormir, para que usted comience a comprender el sueño de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 21. Génesis capítulo 2, versículo 21. Y es Santa Cena. Por eso es que hay que hablar de lo que representa esto, amado. Entonces Jehová, Dios, hizo caer en sueño profundo a Adán. Y mientras éste dormía, tomó una costilla y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo que una mujer y la trajo al hombre. Palabra poderosa. Vemos que en el versículo 19 dice así: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, que dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Por qué Dios le abrió el costado y le sacó una costilla? Para que sean uno, amén. Pero es para formar lo que le faltaba a Adán. ¿Cómo lo hizo Dios? Lo hizo a través de hacerlo caer en un sueño profundo. En el original, la palabra dice sueño profundo. ¿Qué es lo que quiero decirle, amado? Cuando lo introduce el Señor en el sueño profundo, lo pudo operar, lo pudo tratar. Ahora, esta palabra resonaba en mi espíritu. ¿Adán fue creado para tener ayuda? En el versículo 18 dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre que esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esta palabra resuena en mi espíritu. ¿Por qué? Y quiero mostrárselo. ¿Dios en qué habla? En presente, pasado, futuro. Futuro. ¿Quién da más? ¿Ah? La pastora nos llega. En presente, en pasado, Dios habla en eternidad. No existe presente, pasado, futuro. Esa palabra en eternidad la dijo Dios, pero también la oyó Adán. El hombre no se halló ayuda idónea. Dice en el versículo 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿De dónde surge la necesidad o la ausencia de compañía? ¿De dónde surge? De que ya en eternidad ya estaba provista. Si en eternidad no hubiese estado provista una Eva, a Adán no le hubiese hecho falta una Eva. ¿Por qué el sueño de Dios interviene en el medio? Porque cuando es liberado por la palabra, comienza a saber que Dios en eternidad ya habló. Mi espíritu lo sabe. Mi espíritu sabe lo que Dios ya ha determinado en eternidad. Mi espíritu sabe lo que Dios habló
Hay algo. ¿Por qué estás clamando, amado, por salvación? Mi espíritu lo sabe. ¿Por qué estás clamando con naciones? Mi espíritu lo sabe. Hay algo que Dios habló en mi vida en eternidad. Tal vez no sé cómo se llama, no lo puedo ver, pero ya Dios lo habló. ¿Qué es lo que pasa? Es que Dios nos mete en el sueño. Pero cuando nos mete en el sueño, hace un corte. ¿Qué le sacó? Le sacó la mujer. Y vamos rapidito a Mateo capítulo 19, versículo 9. Del 1 al 9, perdón. Evangelio de Mateo capítulo 19. ¿Qué le sacó? Muchas veces dijimos le sacó la mujer. Y lo que sabemos de la historia, podemos decir, ¿para qué la sacó? Capítulo 19, versículo 1. Vamos a ver qué le sacó de adentro. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a la región de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondió, le dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra lo hizo? ¿De quién está hablando Jesús acá? ¿Ah? De Adán y Eva. Estaba hablando de Dios, claro, pero está hablando de Adán y Eva, ¿no? Varón y hembra, quedamos en el 5. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué está citando Jesús? Génesis 2:24, para nosotros. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. ¿Qué está hablando Jesús? El diseño de la unidad. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio, diga conmigo, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudiara a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, hasta ahí nomás. ¿De qué está hablando? ¿Qué nació en esa costilla? Diga conmigo, un pacto matrimonial. ¿Qué es lo que le sacó el Señor? Le sacó una mujer para vivir en pacto. Nosotros lo podemos hablar figurativamente, no, mi esposa, mi esposo, pero en el sueño de Dios es necesario que se manifieste el pacto. Es necesario comprender de que en el sueño de Dios, Dios opera nuestras vidas para sacar pacto, para que se establezca pacto, para que se establezca unidad, para que se establezca compromiso con Él. Amén. Y ya para terminar dije, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Leemos acá. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el qué, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué estaba viendo Jesús? El cual por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era ese gozo? ¿Por qué se subió a la cruz? Porque iba a salir una Eva, iba a salir una iglesia, amado, iba a haber pacto, iba a poder establecer pacto. Póngase de pie, amado. El Padre lo puso a dormir al Hijo también.
hubo una cruz. Hablamos del sueño de Dios. Qué lindo, ¿no? Ay, ahora me vienen terrenos, me vienen... No, te van a venir terrenos. Pero el sueño de Dios es que se manifieste Cristo, es que nazca la iglesia, es que comiences a caminar en una dimensión de pacto, que comprendas pacto. Dios no le sacó del costado al hombre una costilla para tener una compañía, sino para establecer un diseño de unidad de pacto, un diseño de ayuda, un diseño de caminar en la fe, amado. Cierre sus ojitos por un momento. Dios va a sacar cosas poderosas. El pacto es poderoso, amado. El pacto es poderoso, amado. Yo no sé la revelación de pacto en la que caminas, pero oro al Padre para que puedas dimensionar, seas dimensionado en el Espíritu. Todo lo poderoso, por eso es que Él dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Por qué menciona la palabra pacto? Porque el pacto es el vehículo por donde Dios manifiesta su gloria. El pacto es donde Dios deposita todas sus promesas. Yo quiero lo de Dios. Tengo que aprender que el primer fruto que tengo que dar, lo primero que me tiene que nacer se llama pacto. Pacto con Él. Pacto con el altar. Pacto con la iglesia. Alianza. Unión. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Padre, he hablado tu palabra. Señor, hay tantas promesas gloriosas. Hay tantas verdades eternas, Padre. Enséñanos, ayúdanos, derrama gracia sobre la iglesia. Derrama gracia sobre nuestras vidas. Este año, Señor, vamos a ver manifestado promesas tuyas, cumplimiento de lo que tú has hablado, Señor. No hay un silencio en el cielo, no hay un silencio en el cielo. Has hablado en eternidad. Tu Espíritu derramado en nosotros nos va a alinear a ese ambiente profético. Tu Espíritu, Señor, nos va a hacer remontar. Nos va a remontar en las alturas. Gloria al Padre. No es de capacidad de hombre, iglesia. Hubo que hacer un corte. Y ese corte en este tiempo es una circuncisión. Ese corte en este tiempo es una circuncisión, amado. Figura de la alianza, figura del pacto. Ese corte. Te adoramos, Señor. Por un momentito, ahí cerradito sus ojitos. Dígale, Padre, revélame tu palabra. Padre, revélame. Más bajito. Revélame tu palabra, Señor. Elévame en la dimensión del Espíritu, en la altura del Espíritu. Tu palabra me ha venido a mostrar un diseño profético, que son los sueños de Dios, que me alinea a la visión del Padre. Dejar de caminar con fuerzas humanas, lograr cosas en recursos humanos y ser alineado a lo que tú hables, Señor, a lo que tú hablas, a las posibilidades del cielo. Vemos ahí por tu palabra, Padre, que Adán no podía producir una Eva, pero en el Espíritu ya habías hablado. Yo no sé, Señor, cuántas cosas has hablado a nuestro espíritu. Padre, nos hablas de naciones y en nuestra fuerza no podemos. Queremos caminar en tu sueño, bendito. Queremos, Señor, la intervención que viene de tu mano para poder alcanzar, para poder ver, para poder manifestar, Señor, esas cosas preciosas que tienes para la iglesia. Te bendigo, iglesia.
Te bendigo para que te animes a caminar, a creer, levantarte por medio de la palabra. Dios tiene sueños con tu vida, sueños eternos. Por eso que a Jeremías le pudo declarar: antes que naciese, te santifiqué, te di por profeta. Te adoramos, Señor. Gracias, Padre. Saludamos, bendecimos a los amados que nos han acompañado hasta este momento. Y así paradito como está, vamos a compartir